Vamos a utilizar ahora las hipótesis que establecimos en el bloque anterior respecto de los parámetros de diseño y de las condiciones de uso del compresor a pistón para calcular la potencia que hay que suministrarle para que funcione. Recordemos cuáles son estas hipótesis: presiones de salida y de admisión constantes en el tiempo, presión externa del medio en el que el dispositivo está funcionando también constante en el tiempo, evoluciones reversibles y régimen cinemático continuo, es decir, el sistema biela-manivela está girando a velocidad angular constante. Estas son las condiciones. Como estamos asumiendo evoluciones reversibles, sabemos que los trabajos involucrados pueden calcularse como áreas en los diagramas presión-volumen total y o presión-volumen específico, según sea el caso. Vamos entonces a dibujar estos diagramas de acuerdo al aspecto que vimos que tenía. En el diagrama presión-volumen total tenemos las presiones P1 y P2. Tenemos los puntos 1, 2, 3 y 4. Este era B sub 0, el volumen nocivo. Este era B sub R, el volumen de reexpansión. Este era el volumen aspirado y la suma de ambos era el volumen barrido, y finalmente la suma del volumen barrido y el volumen nocivo es el volumen total del cilindro. Esta era entonces la representación de las evoluciones en el diagrama presión-volumen total. En el diagrama presión-volumen específico siendo la evolución reversible, no hay que dar idea de que llegue a los puntos 2 o 3 con una asíntota vertical, no es el caso. Habíamos visto que de ida y de vuelta recorríamos la misma curva presión-volumen específico. Queremos avanzar en el cálculo de L punto. Bien, comenzamos por tomar una definición. Elegimos un sistema. Vamos a elegir como sistema un volumen de control. El volumen de control que vamos a elegir es el volumen que ocupa en cada instante el gas dentro del cilindro. Es decir, es el volumen limitado por las paredes del cilindro, la tapa o la cabeza del cilindro y la superficie superior del pistón. Ese es nuestro volumen de control, que es claramente un volumen variable en el tiempo. Y analicemos qué evoluciones reversibles, porque eso así lo hemos asumido, se producen en ese volumen de control en cada etapa. Comencemos por el punto 1. En la carrera 1-2, ambas válvulas están cerradas y el gas se está comprimiendo. Es un sistema cerrado que realiza una evolución reversible que todavía no hemos definido.
pero estamos hablando de un sistema cerrado que se comprime. Recibe trabajo y en el caso más general intercambia calor, probablemente se da calor, pero no nos vamos a detener por ahora en ese punto. Bien. ¿Cuál es el trabajo que hay que entregarle al dispositivo en la etapa 1-2? El trabajo total que recibe el gas es este. El área, trabajo de expansión, el área bajo la curva 1-2. Ese trabajo total, en rigor, no tiene que ser entregado completamente por el sistema Biela-Manivela porque el ambiente exterior ayudará con P sub 0 que podemos imaginar por debajo de P sub 1, podría estar por encima, pero es más fácil el gráfico si lo imaginamos por debajo. Ya vimos cualitativamente que no hace falta considerar a P sub 0 porque el trabajo neto en un número entero de ciclos es 0. Pero de todas maneras, podemos volver a verlo aquí porque no es muy grande el esfuerzo. El trabajo neto que debería aportar el dispositivo o debería aportársele al dispositivo sería esta área restado el trabajo con que ayudaría al medio exterior. Luego viene la evolución 2.3. En 2.3 tenemos un sistema abierto porque el volumen de control está perdiendo masa, la masa que sale por la válvula de escape que desde el punto 2 hasta el punto 3 permanece abierta. Tenemos un sistema abierto que está perdiendo masa, el volumen total disminuye sin que cambien los parámetros intensivos del sistema que evoluciona, y este trabajo dado por esta área es el trabajo necesario para expulsar al gas del cilindro. El trabajo que realice el dispositivo Biela-Manivela será este trabajo menos el aporte del medio exterior, de nuevo. Y aquí estamos en el punto 3. En el punto 3, el pistón comienza su carrera hacia el punto muerto inferior, pero la válvula de escape todavía no se abre porque la presión es mayor que la presión de escape, y lo que ocurre es que la masa remanente que quedó en el volumen nocivo en el punto muerto superior se reexpande hasta que la presión desciende hasta la presión de admisión. En esa reexpansión el gas devuelve parte del trabajo que realizó el medio exterior, el que mueve al dispositivo Biela-Manivela para llegar hasta el punto 3. El trabajo total es hasta el eje de abscisas. Sin embargo, el sistema tiene que ahora realizar un trabajo sobre el medio exterior y empezamos a recorrer este talón del diagrama al revés. Y estamos en el punto 4, punto en el que se abre
la válvula de admisión. Aquí comienza la carrera de admisión y en este tramo el sistema recibe el trabajo que aporta el medio exterior al compresor, empujando al pistón a la presión P1. Ese trabajo es hasta el eje de abscisas, pero de nuevo tenemos que restar el trabajo que habrá que hacer en este caso sobre el medio exterior al compresor a presión P0. Como vimos, recorremos este trabajo P0 por los cambios de volumen del dispositivo en un sentido y en otro, de manera que podemos prescindir de él y ocuparnos directamente de las áreas totales. Lo que acabamos de obtener es que el trabajo neto que hay que aportar es el área encerrada por el ciclo presión volumen total encerrado por el sistema. Este es nuestro trabajo que llamaremos L1, el trabajo en un ciclo. Resulta ser el área encerrada. Fíjense que es el área encerrada, pero de ninguna manera estuvimos tratando con un sistema cerrado. Tuvimos un sistema cerrado constituido por la masa total entre 1 y 2. Después un sistema abierto que perdía masa y no ganaba nada de masa en la evolución 2-3, la evolución de expulsión. Luego tuvimos una evolución 3-4 de reexpansión de la masa remanente, nuevamente un sistema cerrado, expandiéndose, y luego entre 4 y 1, un sistema abierto que recibía masa para volver a tener en el punto 1 la masa total. En conjunto, 1, 2, 3, 4, 1 es la evolución de un sistema abierto en régimen transitorio, que en 2 de sus tramos está cerrado y en otros 2 de sus tramos está abierto. En uno de ellos perdiendo masa y en otro de ellos ganando masa. Y sin embargo, el trabajo total es el área encerrada por el ciclo. Ese trabajo lo podemos estimar sin hacer explícita la masa, porque el trabajo depende solo de la presión y el volumen total. Ahora bien, si bien podríamos calcular ese trabajo como la suma de los 4 trabajos que evaluamos, teniendo en cuenta que tenemos estas 2 evoluciones que son horizontales, el mismo trabajo lo obtenemos con solo 2 sumandos en vez de 4, si lo evaluamos sobre el eje de ordenadas. O sea, si restamos el área que subtiende 1, 2 sobre el eje de ordenadas, sobre el eje de presiones, menos el área que subtiende 1, 3. Pero sabemos cómo se calculan esas áreas. Esas áreas corresponden a trabajos de circulación. O sea, que L1 lo podemos evaluar como menos la masa total por la integral de B diferencial P entre P1 y P2 menos la masa residual por la integral entre P2 y P1 de B diferencial P. Porque sabemos que con el signo correcto, menos la integral de B diferencial P, nos da el trabajo de circulación en un sistema que evoluciona entre una presión inicial y una presión final. Esto lo podemos escribir. Recordemos que el subíndice 1 hace referencia a que es el trabajo que obtenemos en un ciclo, A menos MT integral entre P1 y P2 de B diferencial P
más mr integral entre P sub 1 y P sub 2 de B diferencial P. Di vuelta a los límites de la integral y cambia el signo aquí. Ahora podemos sacar factor común a la integral y obtenemos que L1 es menos mt, la masa total, más mr, la masa remanente, por la integral entre P sub 1 y P sub 2 de B diferencial P. Esto lo podemos escribir L1 como menos, sacamos el menos fuera del paréntesis e invertimos los signos adentro. Esto lo hacemos para obtener una masa positiva dentro del paréntesis, lo cual nos facilita ver de qué se trata. Fíjense, la masa total es la masa contenida en el cilindro con las dos válvulas cerradas cuando el pistón evoluciona del punto muerto inferior al punto muerto superior. Y mr, la masa residual, es la que queda, la que no pudo ser expulsada, de manera que este paréntesis es la masa aspirada, porque es de lo que el cilindro contiene durante la compresión, aquello que no queda como remanente. Y esa es la masa que se va a aspirar en el siguiente ciclo. O sea, L1 es menos la masa aspirada por la integral entre P sub 1 y P sub 2 de B diferencial P. O sea, que esto es menos MA por un trabajo de circulación. El trabajo de circulación de un sistema abierto en régimen permanente que realizara esta evolución, porque esta es esta integral. Y esta es la masa que circula en cada ciclo, de manera que si queremos calcular el trabajo por unidad de tiempo, será igual a menos m.a por LC, porque el trabajo de circulación por unidad de masa es una constante que depende de los puntos 1 y 2 y de la naturaleza de esta evolución que no hemos fijado, por eso no le estamos poniendo valor a la integral. Eso vendrá en el bloque que sigue. Pero MA punto es MA, la masa aspirada en un ciclo, por la cantidad de ciclos por segundo. Vamos a poner las unidades de n, porque en la técnica lo habitual es que las unidades sean revoluciones por minuto y no por segundo, pero como no estamos acá orientados a lo técnico sino a lo conceptual, ponemos las magnitudes en las unidades, en unidades homogéneas, para no incluir en nuestra fórmula números dependientes de la elección de unidades heterogéneas. Digo porque en muchos apuntes van a encontrar 60 por n, asumiendo que n está medido en revoluciones por minuto, que es la unidad que se utiliza habitualmente en la técnica, pero nosotros no estamos haciendo eso. Bien. ¿Y MA a qué es igual? Es la masa aspirada. La masa aspirada será el volumen aspirado por la densidad aspirada. La densidad del gas en las condiciones de aspiración. Esto es B sub A
por la densidad es la inversa del volumen específico, de manera que esto es P sub 1 sobre R1 T1. Y B sub A su vez, lo podemos escribir, dado que el volumen de aspiración depende del rendimiento volumétrico, y hemos definido ese factor, esto lo podemos escribir como el rendimiento volumétrico por B sub B, el volumen barrido, por P sub 1 sobre R1 T1. Fíjense, P1, R1, T1 son condiciones de uso. P sub 1 la presión de ingreso. R1, T1 depende de la naturaleza. R1, perdón, depende de la naturaleza del gas que estamos comprimiendo. Y T1 es parte de las condiciones de admisión. El volumen barrido es diseño geométrico. Y el rendimiento volumétrico es una condición de uso que no podemos definir numéricamente porque depende de las condiciones de uso, es decir, no solo de P sub 1, sino también de P sub 2, y de la naturaleza de la evolución, porque depende cuál sea la forma de esta curva, a dónde llego en la reexpansión a abrir la válvula de escape. Entonces, tenemos L punto igual a LC por MA punto, MA igual U sub B, D sub B, P1 sobre R1, y LC igual menos la integral de B diferencial P entre P sub 2 y P sub 1. Podemos agregar acá MA punto igual MA por N. Tenemos estas cuatro ecuaciones con las que nos hemos acercado a nuestro objetivo. Tendremos que concentrarnos en los bloques que siguen en obtener el rendimiento volumétrico en función de las condiciones de uso y de calcular este trabajo de circulación en función de las condiciones de uso. Hacia allá vamos.